Buenos días, cubanos. Aquí estamos hoy debajo de un pedazo de cielo azul con algunas nubes blancas dentro de Cuba, con un poco de frío también. Aquí estamos hoy 22 de diciembre para decir lo que pensamos, lo que sentimos, lo que queremos, lo que buscamos para Cuba. También lo que muchos no quieren escuchar, otros no se atreven a escuchar y otros simplemente no les interesa escuchar. Dice un viejo proverbio que no hay peor ciego que el que no quiera ver y no hay peor sordo que el que no quiera oír. En Cuba hay muchos de esos peores ciegos y peores sordos, pero siempre hay alguien que se atreve a decir lo que muchos piensan y no se atreven a decir. Y aquí estamos para eso. En este canal de libertad y democracia sin límites. Bueno, hay varios temas de los cuales opinar hoy. Y el que más candente está es la marcha convocada por Raúl Castro y el presidente puesto a dedo de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Y el Partido Comunista, por supuesto. Y yo le he titulado La marcha del oprobio, porque es una ofensa total al pueblo de Cuba, de adentro, de abajo y de fuera también. Una marcha por la erradicación del bloqueo, como le llaman ellos, que realmente es un embargo en el cual los Estados Unidos no han sido serios en el cumplimiento de las leyes del embargo o de las restricciones del embargo, como no han sido serios en la ley Herberto. Para mí y otro grupo que vivimos la realidad dentro de Cuba y hemos estado sufriendo todas estas consecuencias de las maniobras de las distintas administraciones norteamericanas con el régimen de Cuba, que al final los Estados Unidos y el régimen cubano son los victimarios y el pueblo, principalmente de adentro y de abajo, sus víctimas. La marcha que se realizó el día 20 en el malecón de La Habana fue algo humillante para la humanidad. Y digo para la humanidad porque fue una marcha cuyo contenido es ofensivo a la libertad, la democracia y la paz. 10 días antes yo había convocado una marcha al malecón por la conmemoración de un aniversario más del día que se firmó la Carta Universal de Derechos Humanos. Una marcha libre, sin presiones, y fue un reducido grupo el que iba a asistir a esa marcha. Desde luego, estaba por medio la represión, como varios activistas que fueron arrestados, entre ellos yo, pero en realidad el apoyo que debía haber ocurrido fue realmente ínfimo. Desde luego, el 99% de los medios de difusión masiva los tiene el régimen. Nosotros, los activistas, acá adentro tenemos es muy ínfima la divulgación que podemos hacer. Pero tengo que reconocer que no hubo un apoyo sustancial del activismo ni de dentro de Cuba ni de fuera. Esos tantos cubanos que hay fuera y que hablan mucho de la libertad de Cuba, desde fuera, como si desde fuera pudiesen importar la libertad. No le digo que no hablen, pero sí reafirmo concretamente que las fuerzas sociales necesarias para la libertad de Cuba están aquí dentro. El motor está aquí dentro. Cualquier acción que se haga aquí dentro, independientemente de quién la realice, en contra de la dictadura, la obligación del que está en el exterior es apoyarla con todo lo que pueda. De esos que están en el exterior y se dicen a través de las redes sociales que buscan la destrucción del castrocomunismo y la instauración en Cuba de un régimen de derecho, de un régimen democrático, donde se respeten los 30 artículos de la Carta Universal de Derechos Humanos. En relación con esta convocatoria que hace Raúl Castro, que tiene todos los medios y métodos al 100% para hacer proselitismo y para llevar parte del pueblo allí a la marcha. Porque el castrocomunismo ha sabido atar por formas y métodos perversos al cubano a la dependencia del poder. ¿Cómo dependen del poder? Con el control absoluto de la educación, con el control absoluto de la salud. Me explico. Cientos de jóvenes de los que fueron ahí tienen una carrera universitaria o están estudiando una carrera universitaria de la cual los pueden expulsar o, como dicen ellos, mancharle el expediente por no ir a la marcha. Otros cientos de trabajadores los pueden expulsar de su centro de trabajo por no ir a la marcha. Cientos de personal de la salud principalmente los pueden expulsar o amonestar
porque no asistan a la marcha. Esa dependencia la manipuló el castrocomunismo desde que Fidel Castro ascendió al poder por medio de la violencia en 1959. La dependencia para tu subsistencia del apoyo político al régimen. El no apoyar políticamente al régimen es como someterte a la exclusión política, social y económica. La dependencia del poder es innegable. Pero bueno, con todas estas presiones gubernamentales para la asistencia a la marcha, esta marcha ha sido un oprobio, también un fracaso para el régimen. Y desde luego, en esa marcha estaban cientos de estas personas que son presionados a asistir a la marcha. Y no digo obligados, porque el cubano que tenga dignidad dice no hago esto y no hago esto porque entiendo que no es correcto. Por eso no digo que fueron obligados a la marcha. Sí están presionados a ir a la marcha, pero dentro de ellos están cientos que tienen familia en los Estados Unidos y son mantenidos desde los Estados Unidos. Otros cientos que tienen una doble moral, que es lo mismo que no tener ninguno. Y aplauden por el frente y por detrás le importa un bledo el progreso de la nación cubana. Desde luego, ahí también habían cientos que viven como capitalistas a expensas de la explotación que le han hecho durante todo el tiempo al pueblo de Cuba. Yo solo quiero recordar que todos esos que fueron a la marcha aprobaron el hambre que hay en Cuba actualmente, aprobaron que le quiten la leche a los niños, aprobaron la destrucción del país, la falta de libertad, la falta de derechos, aprobaron esos cientos de miles que están en los Estados Unidos con la incertidumbre de ser o no deportados, aprobaron esos cientos que durante todos estos años han muerto o ahogados en la travesía de Cuba hacia los Estados Unidos, o por la selva del Darién. Aprobaron también los 3.000 cubanos, jóvenes casi todos, que murieron en las aventuras violentas de Fidel Castro, como la guerra en Angola y en otras partes del mundo. Aprobaron la separación de familia, el llanto, esa tristeza, esa nostalgia que hoy mismo la trae ese viento que viene del norte. Aprobaron la destrucción de nuestras calles, el fraude, el latrocinio, la corrupción dentro de Cuba. Aprobaron los cientos de presos políticos o por política condenados a largas condenas de privación de libertad. Marcharon y aprobaron los destierros, el abandono de nuestros hospitales y en general toda esta miseria que está viviendo el pueblo de Cuba actualmente. Es una marcha que aprueba el terror implantado dentro de Cuba por el régimen castrocomunista. Es una marcha oprobiosa, una marcha terrorista, como dijo Raúl Castro, con el puño cerrado. No se asemeja a mi marcha, con la mano abierta para estrechar la mano de otro cubano, sin importar cómo piense. Es la marcha de la guerra, no de la paz. Es la marcha de los esclavos y por la esclavitud incalculable, la miseria espiritual en que se ha sepultado nuestra nación. Que puede seguir dando puñetazos en la mesa y es el poder real en Cuba, pese a su supuesto retiro político. La mano alta y de pie y los puños cerrados para enfrentar los problemas con profundidad. Vamos a hacer. No puedo entender como cubano, como ser humano, como cristiano, hasta dónde ha podido este sistema castrocomunista envilecer la nación, pero esta es Cuba y estos son sus cubanos con ese pensamiento envilecido. Pero hay algo muy importante en todo esto, las causas que han llevado al pueblo de Cuba a este envilecimiento. Primero, el régimen de poder de Fidel Castro y el Partido Comunista, llegando a implantar el terror dentro de la nación. Terror simplemente es decir una palabra, libertad. El cubano, el terror lo paraliza. Esa es una de las causas que nos ha sumido en esta miseria espiritual. La otra son los Estados Unidos. Muchos no están de acuerdo conmigo y son activistas y quieren la libertad de Cuba y quieren la democracia y buscan también destruir el castrocomunismo. Pero todos hemos estado luchando contra el imperio más grande que existe en la humanidad, los Estados Unidos. Las manipulaciones hechas por las distintas administraciones norteamericanas han obstaculizado la libertad de Cuba, pretendiendo y quizás confundidamente
ser nuestros amigos. Eso en teoría. En la práctica, en los objetivos, han sido enemigos de la libertad. Primero, no han apoyado realmente, seriamente, los movimientos libertarios dentro de Cuba. Y no porque tengan la obligación, porque esta es Cuba y aquellos son los Estados Unidos. Pero sí tienen cierta responsabilidad moral sobre la libertad y la democracia de cualquier país en el mundo. Y ahí están manipulando todo el tiempo la migración, absorbiendo de dentro de Cuba todo el descontento, todas las fuerzas sociales intranquilas que en algún momento se pueden conducir hacia una rebelión general. Ellos han estado absorbiéndola, recogiéndola en su territorio y después comercializándola contenta con el régimen castrocomunista, que se ha sostenido en un 50% por esas maniobras políticas de las distintas administraciones norteamericanas. Tienen su derecho, pero no tienen derecho a violarme el mío. ¿Cuánto apoyo recibe hoy el castrocomunismo, la dictadura cubana, de los Estados Unidos? No. No estoy hablando de apoyos en medios de prensa norteamericanos o de esa demagogia, de esa verborrea que se utiliza en la prensa libre. No, estoy hablando en el sentido práctico, objetivo, económico, que sí define sobre los cambios sociales, políticos o económicos en cualquier país en el mundo. Errores no corrigen errores. Ha sido durante todo el tiempo un error que los Estados Unidos acepten y además de aceptar, inciten, promuevan la emigración, abriéndole espacio dentro de los Estados Unidos a todos los inmigrantes. Por eso digo que la ley de ajuste fue un error que hay que solucionar. Que todas esas entradas ilegales a los Estados Unidos y después legalizándole su estatus allí en los Estados Unidos, atenta contra la libertad de Cuba, atenta contra la democracia y se convierte en un obstáculo para todos nosotros los activistas, periodistas independientes y opositores que buscamos un real espacio de libertad y de ejercicio a nuestros derechos. Dos principales aspectos por lo cual Cuba permanece hoy con una de las dictaduras más perversas de la humanidad. Y digo perversa porque en el mayor de los casos no te extermina físicamente, te mata el alma, te esclaviza el espíritu, te denigra, te hace cometer para la supervivencia cientos de actos de los cuales el cubano no tiene deseos. Logra de la conducta cubana un hombre mentiroso que acepta la mentira, hipócrita o que acepta la hipocresía, ladrón o que acepta el latrocinio, inmoral o que acepta la doble moral o la ausencia de moral, falto de conciencia social, en resumen, falta de amor al prójimo. Por todo esto que he dicho, han marchado esos cubanos ahí. Todos están conscientes hoy que el llamado bloqueo por el Estado es un fraude, es una mentira, es un mito. El embargo que aún existe, deben tomarlo bien en serio los Estados Unidos y cumplirlo como es debido, porque tiene sus bases bien sentadas en el robo de las propiedades norteamericanas que hizo Fidel Castro y el Partido Comunista. Está bien sentado en las bases del no permitir el ejercicio de los derechos humanos acá dentro de Cuba, en que es un régimen de terror y de alguna forma tienen que atacarlo o presionarlo o erradicarlo. Claro que en esto se ha escudado el régimen para explotar a la nación. Es un escudo de papel, desde luego, porque en realidad las ruinas de esta nación se deben a la mala administración del régimen castrocomunista, a la corrupción cultivada por todo el sistema de gobierno. El de los Estados Unidos es un embargo, el del régimen sobre el pueblo sí ha sido y es un bloqueo. Bloqueo a todo lo que represente algo de libertad, bloqueo a los talentos, a los emprendedores, a nuestros mejores cubanos. Marcha oprobiosa. Se habla de 500.000 cubanos que estuvieron ahí en el malecón. Una gran mentira. Calcularon por el área que ocuparon, quizás no llegue a 60.000. Pero nada, se realizó la marcha con estos líderes de pistola encabezándola, con estos líderes terroristas al frente, buscando, intentando equilibrar un poco más su estancia en el poder, ya que en estos momentos peligra porque no se puede gobernar a un pueblo que ha decidido no dejarse gobernar por este gobierno, que le hace una resistencia
clandestina todo el tiempo. No por gusto fue el puño cerrado y el puñetazo sobre la mesa de Raúl Castro. Él sabe que ya el pueblo, la mayor parte, no le obedece porque está abriendo los ojos, está percatándose de la verdad. Además de los videos de la marcha, vi un video muy interesante. Un joven universitario, supongo que dirigente de la juventud o la FEU en la universidad, ha dicho una colosal mentira, que los jóvenes quieren quedarse en Cuba y hacer el socialismo. No sé si es una burla directa hacia toda la juventud cubana o es una falta de conexión de este joven con los jóvenes de la sociedad. Pero está muy lejos de la verdad, que se puede probar. De cada 5 jóvenes, quizás 1 conteste a esa pregunta si desea quedarse aquí o emigrar positivamente. Y esto estoy siendo consecuente. Quizás esté por la relación de 50-1, no de 5-1. No han sabido ni saben decir verdades. Siempre he dicho que la propaganda, la Unión de Periodistas de Cuba y todo este control político gubernamental de los medios de difusión masiva, incluyendo el sistema educativo, han sido un ejército más poderoso para mantener el régimen dictatorial en Cuba que las Fuerzas Armadas y todos los órganos represivos. Porque ellos, esos que salen en los noticieros de televisión o en la locución de radio y que después van a parar a los Estados Unidos, son peores que los que ejercen la represión directa. Porque muchos de esos jóvenes que ejercen en estos momentos y que pertenecen a la contrainteligencia, a la seguridad del Estado y que ejercen la represión directa, realmente no tienen capacidad de análisis para concientizarse con las causas de nuestras calamidades. Pero esos que están ahí en la televisión, en los medios de prensa, sí están conscientes de dónde radica el verdadero problema. A muchos le puede dar risa lo que dice este joven. A mí me da dolor por una parte y por la parte de su necedad me da ira, deseos de vomitar, porque no concibo en un joven con esos conocimientos que tiene esta perfidia de traición a todos, porque no solo está traicionando al pueblo, al cubano simple y humilde, está traicionando también al gobierno, a la opinión pública internacional. ¿Y por qué traiciona al gobierno? Porque no es capaz de abiertamente decirle la verdad, a ver si en base a esa verdad se puede cambiar el sistema para hacer progresar la nación cubana. Otro de los aspectos que quiero tocar hoy en esta catarsis es la situación de los más de 300.000 inmigrantes que hay en los Estados Unidos, con una completa incertidumbre o con procesos en las cortes para la deportación a Cuba, que he escuchado algunos comentarios que el gobierno cubano no va a acceder a ese recibimiento. Y aquí ratifico de nuevo, el régimen cubano todo el tiempo ha hecho de los Estados Unidos una corcha de trapear. Se ha burlado de los Estados Unidos abiertamente. Se burló Fidel Castro, se burló Raúl Castro y se burla Díaz-Canel en estos momentos. Lamentablemente lo veo así. Y estoy casi seguro que con toda la rigidez que parece o que aparenta el próximo gobierno republicano de Donald Trump, tampoco van a recibir los cubanos acá. Se van a quedar allá. Allí se van a quedar esos fiscales, esos militares, esos militantes del partido que contribuyeron a la explotación del pueblo de Cuba. Y ahora se van a quedar allí disfrutando de los privilegios del gobierno norteamericano, del cual fueron enemigos acérrimos hasta pisar su territorio. Mientras todo esto sucede, estas conversaciones, estas maniobras, esta marcha, estos discursos vacíos de los funcionarios representantes del régimen, el pueblo de Cuba continúa hambriento, con escaseces de alimentos y de recursos para conseguirlo. La nación sigue en el abismo este que la ha sumido el castrocomunismo. Niños cada día con más hambre, más paupérrima la educación, el sistema de salud, más tierra sin producir. Ahora hay un comentario que van a quitar la libreta subsidiada. Sí, es cierto, venían 5 libras de arroz, un poquitín de frijol y algo, pero algo aliviaba el hambre del cubano de a pie, el cubano de adentro y de abajo. ¿Cuántos niños, ancianos y cubanos en general van a sufrir estas absurdas medidas? Allá por el año 70 y tanto, habían rebajado la cuota de azúcar en las bodegas
a 5 libras porque había que mandar azúcar para Chile. El cubano no se dio cuenta, no se percató de que desde el 1959 fueron disminuyendo la cantidad de azúcar que se le entregaba a un cubano hasta racionarla. Y hasta hoy tenerla que importar y cientos de hogares hoy no tener azúcar para endulzar la leche de los niños o hacerle un jugo. Y así hicieron ahora con la canasta básica. La fueron atrasando, la fueron disminuyendo para ahora exterminarla, porque este régimen no ha sido capaz de garantizar al cubano de adentro y de abajo un pan con tortilla y un refresco de desayuno o almuerzo. Y un régimen que logra eso en un país hay que exterminarlo. Todos los cubanos hoy no tienen familia en los Estados Unidos. Todos los cubanos hoy no son dueños de MIPYMES. Todos los cubanos hoy no son funcionarios. Que a ninguna de estas personas que he mencionado le va a afectar que quiten o no la libreta de abastecimiento y lo poco que dan por ella. Si este régimen por lo menos tuviese un poquito de conciencia, un poquito de misericordia con aquellos que más sudan la camisa, hicieran todo lo contrario. Intentarían aumentar los productos subsidiados por la canasta básica, pero son indolentes ante el sufrir de la población y todavía la desvergüenza es tan grande que piden que se le quite de los países que patrocinan el terrorismo. Y no es que patrocinan el terrorismo, es que han implantado y sostienen el terror para vivir del pueblo y seguirlo explotando y seguir destruyendo la nación con la más mínima indolencia. Pero recuerden todos, el pueblo, por lo general, la mayor parte, no quiere seguir dejándose gobernar por este régimen dictatorial. Y en cualquier momento sucede como sucedió en Rumanía. Abajo Ceausescu, ese mismo pueblo que lo estaba aplaudiendo. ¿Qué más decir hoy de Cuba que todas estas fatalidades que supongo que se agraven más este próximo año? Y todos esos gorditos barrigones que están en el poder también van a adelgazar. Que no piensen que los de abajo solo van a seguir sufriendo las consecuencias de su dictadura. ¡Viva la libertad! Abajo el Partido Comunista y todos esos bandoleros que gobiernan y continúan llevando a la ruina a la nación con toda indolencia. ¡Viva la libertad! Hasta la próxima catarsis, cubanos.